Muy buenos días a mis distinguidos invitados de primera hora, el señor economista Jorge Rodríguez, el doctor Ramiro Román, distinguidos miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, el ingeniero Fernando Villavicencio también nos acompaña. Bueno, de todo es bueno, ¿no? Ya está. Rafael va a decir, ¿verdad? Sí, mil perdones. Las 6:55 de la mañana. Ojalá tengamos un poquito de tiempo para transferir a ustedes la advertencia con el cierre definitivo del Colegio Nacional Montúfar tras las protestas. Estuvieron cargadas de episodios también muy fuertes, peligrosos para ambas partes. Pero bueno, alguien tiene que reclamar, dirán los muchachos. Y cuando los jóvenes se aíslan de todos los insucesos nacionales, pues allí el silencio es el signo de los tiempos. Y claro, el silencio de los cementerios tampoco conviene a un país que ha tenido que soportar, procesar y aguantar. No hay otro término, no encuentro. Algunos abusos del poder político, muchísimos abusos del poder político. Entonces, es como decirle así, en actitudes, en acciones. Esos han sido los piedrones que también nos ha mandado el gobierno, una tras otro. Lo que pasa es que en este momento la policía fue objeto de una desmesurada manifestación de protesta y ellos tienen que capitalizar con su persona, con su bulto prácticamente. Y eso está exageradísimo, hay que decirlo. Pero ¿quién decretó la violencia? Y no sé si han estado bien manejados los asuntos desde el lado de un caprichoso e igualmente prepotente ministro de Educación. Todo hay que pesar con bastante tino y con objetividad, pero lo que han hecho los chicos lo vi por completo en un comunicado, más bien en un espacio de la Secretaría de Comunicación. Eso fue simple y llanamente extremadamente violento y atrevido. Entonces las sanciones que no sean para los que nada tienen que ver, pues. Ahí estuvieron en una especie de terraza, no más de unos 30 muchachos. Ahora, identificar a 30 exactamente, matemáticamente, con nombre y apellido, no creo que sea conflictivo, no creo que sea un problema. Pero bien, dejemos de eso. ¿Qué es lo que dijo el señor presidente en términos de amenaza al Colegio Montúfar? Porque es lo que nos han pedido, señoras y señores, nos han pedido desde varios hogares y familias de los manifestantes. Juzgo que debe ser de esos hogares donde proviene la inquietud respecto a cuáles son las amenazas que ha expresado el presidente Correa. Quiero decirles, como el Montúfar tiene gran infiltración todavía el MPD, ha retrocedido en calidad académica. Por eso estamos tratando de mejorar. Hemos invertido millones de dólares para remodelar totalmente el colegio, para poner nuevas autoridades, pero siguen infiltrados esta gente del MPD, que dicen que fue una protesta pacífica, que fueron provocados por la policía. Mientras yo sea presidente, esto no lo vamos a permitir. Esto es lo que está en juego el próximo febrero. Volver al pasado, de esta impunidad, de este salvajismo, de gente que se dice estudiante, manipulado por la irresponsable del MPD,
o seguir, como con la Unidad Educativa Chillane, con la excelencia, con la formación de nuestros jóvenes, jóvenes rebeldes, pero educados, capaces, y para ser rebelde no hay que ser violento, no hay que ser malcriado, no hay que ser tonto, compañeros. Es mediocridad esa rebeldía de tirar piedras, palos. Además todos sabemos, lo único que buscan es el caos. Si ustedes fueran presidentes, ¿dejarían en impunidad esto? Yo tampoco lo voy a dejar en impunidad. A los mayores de edad se los enjuiciará con toda la firmeza. A los menores de edad también se los puede enjuiciar, ¿eh? Por intento de asesinato, etcétera. Acabarán sus estudios en la casa a distancia y tendrán todas las sanciones del caso. Y si tenemos que cerrar el Montúfar, lo cerraremos. Y también a los buenos alumnos del Montúfar, a los padres de familia decentes del Montúfar, ¿por qué no reaccionan? ¿O ustedes quieren que sus hijos se eduquen al lado de gente como esta, que no respeta la vida humana, que no respeta a sus semejantes? Entonces no se pueden llamar jóvenes. Esto es barbarie, esto es crimen, esto es delito. Gracias a Dios tenemos métodos ya. Qué pena hablar de laboratorio de criminalística para estos casos, pero aquí tenemos un crimen. Podemos identificar rostros, etcétera. Yo no pararé hasta sancionar a cada uno de estos desadaptados que atentaron contra la vida de nuestros policías, destruyeron el colegio, destruyeron la sede distrital, apedrearon al ministro de Educación. Exa FM. Como estamos viviendo en democracia, deben haber otras opiniones, deben haber otras valoraciones o evaluaciones con respecto a lo que han protagonizado los chicos del Montúfar. ¿Usted quiere representar a esos familiares, esos padres de familia? Fernando, le veo que está con muchas ganas de intervenir para sopletear, poner encima de lo que acaba de manifestar el señor presidente, en algunos segmentos que también se le pasa la mano, pues no. Allí como que delincuentes y todo lo demás. Por otro lado andan los delincuentes. Tenga la bondad, Fernando. Buen día, Gonzalo. Buen día a los amigos que acompañan en este panel. A Ramiro, mi abogado. A Jorge Rodríguez, un compañero amigo de años de camino, de toda la vida. Y a los amigos y chicos, mis vecinos, hijos de mis amigos del Colegio Montúfar. Yo vivo en el sur y tengo muchos vecinos del Colegio Montúfar. Y créame que yo escucho por las ventanas y escucho en la calle, y cuando me saludan los padres de los chicos, los padres mezclan una impotencia, indignación y coraje de tener esta tiranía externa, que ha sido externa para muchos ahora en su casa, cuando y los padres no están molestos y dolidos por lo que les pasa específicamente a 4, 5, 10, 20 estudiantes, sino lo que hacen con el Colegio Montúfar es una acción política realmente fuera de todo principio de derecho, en contra de la educación secundaria, en contra de la juventud. Yo quiero, a nombre de esos jóvenes que pueden ser mis hijos, expresar mi condena. Es un acto brutal, las palabras del presidente de la República, descargar tanta furia, tanto odio y desde el sábado disponer acciones disciplinarias, entre comillas, en contra de la juventud. Es un ataque a la juventud, es un ataque a los estudiantes secundarios. Realmente deja en claro el rostro del presidente de la República, el rostro del tipo de gobierno que tenemos. Y sí, a él se le va la mano en los ceros, se le va la mano en la ética, se le va la mano en la educación, se le va la mano en todo. Así que tuviera la mano firme y dura para castigar los enormes casos de corrupción. No les gustan que le digan esa palabra que anda por la calle, pero peculado, el peculado. Así que tuviera la mano dura y las palabras grandes con mayúsculas, como se refiere a los jóvenes de mi país, del Colegio Montúfar, para castigar a los que han provocado uno de los más grandes despojos al patrimonio público en este país. Mucha gente dirá, también es cierto lo que usted acaba de manifestar. Tal vez alguna opinión, doctor Román, porque son chicos procedentes de hogares que seguramente no tendrán dineros para poder solventar
la comparecencia profesional de sus colegas a que se los defienda. Y naturalmente cuando el gobierno pone de manifiesto su coraje y precisa que es una injusticia contra la sociedad y su régimen, allí pueden estar ocurriendo injusticias, inequidades, especialmente en aplicación de las leyes. Sumado lo que acaba de decir Fernando versus lo que han hecho los chicos con notables errores en su comportamiento individual y colectivo, pues un abogado de los tribunales que defiende a tanta gente y en causas tan justas, con éxito que solamente conseguía su señor padre, y por eso yo recuerdo en Ramiro al padre de él, que fue un excelente jurista ecuatoriano. Tenga la bondad, doctor. Gracias, Gonzalo. Para mí es un gusto realmente estar aquí, hablar para todos los ciudadanos, especialmente para todas las personas que están siendo reprimidas ahora. Un saludo a Fernando, un amigo que, bueno, conocí en la lucha de derechos humanos. Por eso realmente yo creo que un deber como abogado es defender a los amigos cuando hacen causas justas. El caso Restrepo es una causa justa, tú hiciste eso conmigo. Bueno, y ahora estás siendo enjuiciado también. En todo caso, Jorge Rodríguez, un compañero de la Comisión Anticorrupción, que siempre ha demostrado esa transparencia y que ha mantenido siempre una posición digna y frontal frente a la represión también. Mire, cuando hice la defensa de los niños y jóvenes y adolescentes del Colegio Mejía, yo había dicho que en el control social criminológico se está utilizando el derecho penal para reprimir a todos los estudiantes, y que cuando en el Colegio Mejía estaban dejando sentenciados a niños y adolescentes, lo único que estaban creando es ese precedente. El Colegio Mejía ya fue un antecedente para este gobierno, para decir en la criminología, básicamente vamos a hacerles a ustedes derecho penal y los vamos a sancionar de entrada. Eso ha pasado ahora en el Colegio Montúfar. Mire, cuando uno ha vivido en el sur de Quito 22 años, claro, por obvias razones, yo estuve en el Colegio Benalcázar, en el colegio que no se nos permitía hacer mucha política, aunque nos iban a invitar muchos de los colegios, como incluso femeninos, el 24 de mayo y otros, estaban muy cerca del colegio Benalcázar. Lo único que puedo decir es que, ¿qué persona en este país, y especialmente cuando somos niños y adolescentes, no expresamos nuestros puntos de vista? ¿Cuál es el fondo del problema? Es que cuando se utiliza miembros policiales, y eso ha pasado toda la vida. Yo recuerdo cuando estábamos en la Universidad Central, la primera cosa que nos hacían era lanzar gases que incluso se introducían en los diferentes lugares de la institución, el aula mater, y provocaban a los estudiantes. Cuando usted lleva personal totalmente uniformado, con todos los elementos para reprimir, lo único que hace es provocar. Y eso es lo que no entiende el señor presidente, el señor ministro del Interior, y todas las personas que estén detrás de todas las personas que van en ese sentido. Y si un funcionario del gobierno va directamente a seguir haciendo provocación, nosotros tuvimos un antecedente ya en el regimiento Quito, cuando el señor presidente el 30 de... me estoy olvidando estas fechas, dicen 30 ceses o lo que sea. Yo creo sinceramente que al abrirse una camisa, decir máteme y todo lo demás, ha sido un antecedente nefasto para este país. Y el señor ministro de Educación, que, bueno, a mí no me ha insultado, yo no puedo decir que me ha injuriado o me ha dicho cualquier cosa, pero sí lo hizo con colegas del Colegio de Abogados, con colegas que incluso fueron compañeros en la defensa de los jóvenes y adolescentes del Colegio Mejía. En aquel entonces utilizó los peores términos contra los abogados que defendían. Pero en esa parte realmente yo lo único que puedo decir es cómo puede provocar una autoridad ir a una institución en un momento que se está dando este tipo de cosas. Eso tiene que ver con lo que decimos en el derecho penal, es cuando hay una provocación.
A veces el COIF se está olvidando de ciertas instituciones y los hacen como anillo al dedo en los momentos que necesitan las leyes. El que tiene el poder tiene la ley en la mano. Y doctor Román, ¿y qué pueden hacer con ese laboratorio para efectos de, digamos, concentrar mayores pruebas de eventuales o potenciales quebrantamientos a la ley de parte de los muchachos? ¿Qué pueden rescatar de allí a través de ese científico, meticuloso examen que puede convertirse en una prueba total? Y el presidente sabe que esa es una maquinaria precisamente para poder reprimir con sentencia de por medio, con pruebas al canto, digamos. Por supuesto. Mire, en el Bullis alemán, en el fascismo italiano, se dio este tipo de cosas, hubo el antecedente. Aquí se hablaba del nacionalsocialismo. Sí. Y claro, también era socialista, pues. Y se manejaba en la teoría del enemigo directamente. Entonces yo creo que la criminología ha sido algo muy, muy frontal. Si con el discurso cool norteamericano que llegó a Sudamérica, nosotros tenemos algo que en la criminología tiene que manejarse dentro de un punto de vista netamente técnico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Que tal vez se haga todos los exámenes científicos, o como quieran llamarle, porque aquí se utilizan palabras de muchas maneras. Como quiera llamársele, lo único que quiero dejar claro es de que ese antecedente lo único que va a traer consigo, primero, es que cada persona quede registrada de por vida. Aquí ningún registro va a quedar olvidado. Esa es la primera parte que es un estado de represión. Punto 2. Cuando se da un registro, no solamente es personal, sino familiar. Y cuando se da un registro familiar, se ve perseguidos los padres, los hermanos y todo miembro familiar que tengan las personas. En esta parte, como son niños y adolescentes, lo único que pasa es de que todavía no están casados. Pero si estuviera alguno casado, también va a los cónyuges o va a las personas que están acompañando la vida de cada persona. Y eso trae consigo algo que es muy importante entender, que es un control social total. Entonces, cuando nosotros estamos dando esos mensajes desde los colegios, estamos dando los mensajes desde la universidad, porque ahora también ya se habló de la Universidad Andina. Entonces estamos trayendo también que a la academia se la quiere callar. Primero, la criminología del estigma es directa, cuando se le dice, no, es que esos no sirven para nada. Y los estudiantes tampoco parece que en este país están sirviendo para nada. Cuando se hace una expresión pública en alguna parte, realmente lo único que está pasando es que a nuestros adolescentes y a través de los adolescentes un mensaje social diciéndoles ahora van a quedar registrados y ahora van a tener una sanción directa. La teoría de la pena, por obvias razones, hay una prevención general positiva. ¿Qué pasa con la prevención general positiva? Es de que a todos les estamos dando el mensaje que se los va a sancionar directamente. Y yo pregunto siempre si va a haber un debido proceso en todo lo que van a hacer. Porque no es cuestión de decir vamos a sancionarles y vamos a terminar haciendo lo que queremos. Administrativamente, porque el derecho penal no solamente es común, sino es administrativo. Y dentro de esto, por obvias razones, no solamente van a hablar de dolo, sino de culpas. Y otro elemento que hay que también analizar, y perdonen que me esté cogiendo tiempo destinado en la agenda de Radio Democracia para esta mañana respecto del tema de esta denuncia de sobreprecio ejercitada por la Comisión Ciudadana Anticorrupción, cuyos principales están aquí en el estudio. Yo lo que quiero es resaltar que rápidamente el presidente de la República, sin mayores reparos, cuando algún rol, algún pedacito del problema se asocia con otra, en este caso, el tema de la Universidad Andina, el señor presidente ya manifestó su réplica o su represalia. Dijo que ni piensen que la asignación que tiene este gobierno por el monto de 32 millones y que reciben las universidades de posgrado, los puso este título, posgrado. ¿Quiénes son? La Andina y la Flaxo y la Andina. Y consideren que la Flaxo
fue el escenario donde hizo pinitos electorales, reclutó a la mayor parte de sus primeros colaboradores. El único ausente creo que era Fernando Carrión. El resto de académicos más o menos con dirigencia y liderazgo estuvieron con él. Pues los periodistas, si no tenemos memoria, estamos perdidos. Y por eso yo traigo a colación esto. Pero ¿qué va a pasar con la Andina? Señoras y señores, el presidente manifestó lo siguiente. Hienas de posgrado es terrible, porque son extranjeras, cobran caro, no son para pobres, pero a la Flaxo le estamos dando 15.4 millones. A la Andina le estamos dando 16.1 millones, para que el Maquiavelito de Corbatín se pague $12,000 como sueldo de rector. 18 años estuvo como rector. Para que se paguen sueldos exorbitantes. El pueblo ecuatoriano está dando 17.1 millones. Para que hagan maestrías para abogados, es muy prestigioso en derecho, pero no son pobres. Y no es necesariamente para el Estado, sino para bufetes privados, que muchas veces van a defender las petroleras para sacarle plata al Estado. ¿Tiene esto alguna lógica, compañero? Miren, entre la Flaxo y la Andina son más de 32 millones de dólares. Esto no es correcto. Yo sé que van a hacer la campaña de manipulación de siempre, tergiversación de siempre, pero no podrán tapar el sol con un dedo. Esto no es correcto y tiene que cambiar, compañeros, y va a cambiar, ¿ok? Y como guayaquileño, si presento mi reclamo a Cenecit, fíjense que la Flaxo, la Andina y el IAEN, las tres únicas universidades de posgrado del país, reciben casi 38 millones de dólares, pero todas están en Quito. Entonces, como guayaquileño sí reclamo. ¿Qué pasa con la distribución regional de recursos? Exa FM. Cuando le conviene al presidente se torna regionalista rápidamente, para el un lado o para el otro. Lo contrario habría sido: yo soy serrano, yo soy ecuatoriano, sabe decir, y tengo que ver por todos. Ahora ya se hizo regionalista, pero bueno, vamos adelante. Señor Coordinador Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción Ciudadana. Esta comisión está integrada por respetables compatriotas ciudadanos de todos los orígenes, amantes del decoro en la administración pública. Esta comisión, señoras y señores, acaba de presentar una denuncia por supuestas irregularidades en la adquisición del terreno para la refinería del Pacífico ubicada en el Aromo, cerca de Manta, y se presume que habría sido adquirido con un notable sobreprecio. Yo estoy dando lectura a un editorial de esta mañana del Universo respecto a esto, para enterar a los aquí presentes, también miembros de esta comisión. El proyecto impulsado por el gobierno busca procesar alrededor de 200,000 barriles de petróleo al día, con lo que el país dejaría de importar combustibles. Aunque desde el 2008 ha habido avances en cuanto a estudios, movimientos de tierra y construcción, aún se espera conseguir financiamiento para empezar la construcción de la planta, dice el editorial. Los ciudadanos tienen derecho a conocer e investigar el manejo de los fondos públicos, y la Comisión Anticorrupción está trabajando en ello, y sus señalamientos deben ser considerados como llamadas de alertas para los funcionarios a quienes corresponde la investigación. ¿Cuál es la parte de intervención del señor presidente de la República en la que el presidente afirma que él, personalmente como jefe del Estado, o simple y llanamente él, como persona, nada, absolutamente nada tiene que ver en este impactante episodio? Vamos a escucharle. Junto al ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, el presidente de la República explicó sobre la adquisición de los terrenos para la refinería. Vamos a ver cuántas cosas no corresponden a la verdad, cuántas son
mentiras o falencias en el desconocimiento del presidente de la República, que también puede haber aquello. Puede también el señor presidente cometer el delito social de la mentira a sus conciudadanos. Puede darse. No le estoy diciendo que en este caso está mintiendo. Pero le escuchemos, pues, a ver qué dice. Y ustedes, señores miembros de la comisión, tendrán la bondad de decirle: en esto tiene razón y en esto otro no tiene la razón el señor presidente. Los ha mentido a ustedes. Yo no estoy anticipando ningún criterio. Pero tenga la bondad. Vamos escuchando al señor presidente. Han sacado la refinería del Pacífico, pero verán, entonces, acá hicieron lo mismo y no dicen nada, entonces Correa es un corrupto. No saben lo que hablan, ¿no? En la refinería del Pacífico se compraron 1.000 hectáreas, que parece que las compró el dueño a 120.000, pero las valoró el municipio, pues después. Uno lo compra a la valoración municipal. Entonces, eso es legal, o sea, la compra a la valoración municipal. Que si el municipio se puso de acuerdo con la persona privada para poner un precio exorbitante, ya es otra cosa. O sea, ya sería responsabilidad del avalúo municipal. Pero nosotros hemos hecho lo correcto. E incluso para evitar esos comportamientos, suponiendo que existieran, porque yo tampoco creo que 1.000 hectáreas van a costar $120.000. ¿Saben lo que significaría que 1.000 hectáreas costasen $120.000? Que cada hectárea, una hectárea más grande que una cancha de fútbol, va a costar 1 centavo. Es un absurdo. Eso nos quiere hacer creer que compraban 120.000, el señor yo no sé quién, y las vendió a 6 millones. Pero ese es el avalúo municipal, por reclaman al municipio. Nosotros hemos hecho lo que dice la ley. Precisamente del IFA se están retirando 41 millones porque no se respetó el avalúo municipal, que era de 7 y pico de millones. Pero precisamente para evitar potenciales colusiones, que un alcalde, no digo que es el caso de Montecristi, cuidado, malquería, si no va a pasar en otro lado, se ponga de acuerdo con el privado y dice: el gobierno va a construir una refinería, un carretero, tu terreno vale 100, yo te lo evalúo a 1.000 y me das una comisión. Para evitar eso, ¿sabe qué es lo que funciona? El impuesto a la plusvalía, a lo que se opone esa misma gente que critica tanto. Porque al rato que hagan esas trampas, que algo pase de 100 injustificadamente a 1.000, ahí nos tendrán que pagar bastante impuesto por esa ganancia injustificada. Precisamente el impuesto a la plusvalía lo que busca evitar es su registro de propiedades y esas trampas que se hacían para sacarle la cabeza al sector público, para evitar esas ganancias ilegítimas y extraordinarias. Fue una valoración hecha por el municipio de Montecristi de conformidad con la ley. La refinería en su momento aplicó la ley de contratación pública y toda la normativa pertinente, e incluso hay un dato adicional de la valoración que hizo el municipio de Montecristi. La refinería entró en un proceso de negociación con el dueño y al final se le pagó básicamente la mitad del avalúo hecho por el municipio. O sea, se pudo negociar incluso a la baja el precio y se consiguió un descuento para la refinería, porque en ese momento, digamos, para el propietario era conveniente recibir el pago en ese momento, ¿no? Entonces eso se hizo. Como usted ha dicho, es un avalúo hecho por el municipio, la refinería siguió el procedimiento y se lo pagó. Si es que habría algún inconveniente, un mal cálculo del avalúo, sería un tema ya de responsabilidad municipal. Exa FM. Él es el señor ministro de Recursos Estratégicos, de Argumentos Estratégicos, debería serlo, ¿no? Pero miren ustedes, ahora es culpa del municipio. ¿De qué ciudad, de qué parroquia? Montecristi. Montecristi, no. Usted tiene la palabra, señor coordinador Jorge Rodríguez, y luego Fernando y posteriormente Ramiro. Tengan la bondad. Gonzalo, buenos días. Ramiro, buenos días. Fernando, buenos días. A quienes nos escuchan, por favor, pongan atención a este tema. Le tengo aquí el documento para demostrar que lo que acaban de decir en esta repetición, en esta grabación, pues absolutamente o desconocen o lo dicen específicamente mojo a este ministro, o específicamente para desviar la atención. Le voy a enseñar aquí, esta es un acta de negociación firmada por el entonces gerente administrativo financiero de la Refinería del Pacífico, con el señor Carlos González Artigas Lor, con el hijo del propietario. Y aquí dice, si usted ve, esto es firmado el 24 de diciembre del 2009.
y se establece ya el precio con anticipación de 50 centavos por metro. Por favor, no se equivoquen, pues, hablando de centavos y hablando de hectáreas. Si la gente tiene que también escuchar y hacer los cálculos en forma definitiva, pues no están diciendo bien las cosas. Pero vea usted, ellos firman el día 24 de diciembre, el día de Navidad, como que se dan un regalo de Navidad. Pero vea cuándo hacen el reavalúo el municipio. ¿De qué fecha es, Gonzalo? 29 de diciembre. O sea, 4 días. 4 días después de que firman el acta de compromiso, subiendo ya el precio a 50 centavos, el metro, señor ministro, el metro. Eso entiendan bien. Pues después de 4 días, aparece un certificado como por arte de magia en el municipio de Montecristi y aparece ya con un avalúo de $1 por metro. Y nos enseñan pues como que fuéramos tontos los ecuatorianos. Dicen, no, verán, el valor es $1 por cada metro, pero hemos hecho buen negocio porque le hemos rebajado a 50 centavos del metro. Ve usted que realmente esto significa, si no es voluminosa la cantidad de la compra, porque dentro de 1.247 millones, que es el valor de los contratos que hemos obtenido, tenemos los ya contratos colaterales, contratos alrededor del tema. Ya. Pues si bien no es una, perdone? 1.247 millones, tenemos 241, tenemos 241 contratos ya en nuestro poder y estamos haciendo el análisis correspondiente. Entonces, vea usted, ¿cómo es que años antes, 2 años antes, adquieren los terrenos, pagan impuestos sobre 120 y pico de mil dólares el valor, y posterior a un acta que firma un funcionario de gobierno, es un funcionario de gobierno que firma esto con el hijo del propietario, 4 días antes. ¿Quién es el funcionario? El funcionario es el señor es el señor Carlos Proaño Romero, que evidentemente también conocemos extraoficialmente, porque no tenemos la documentación, porque es documentación reservada, pues que pocos meses después fue relevado del cargo justamente por algunos temas importantes. Pero estamos atrás del dinero, señores. No es cuestión de que solamente nos quedamos en decir lo que estamos diciendo el día de hoy, o lo que dijimos en la rueda de prensa. Estamos atrás de la plata, señor, porque es allá donde vamos también a demostrar, cuando ya podamos, cuando tengamos un gobierno que nos permita realmente ingresar a la documentación que es reservada a este momento, en ese momento demostraremos cómo se han ido enriqueciendo en el transcurso del tiempo. Esto solamente como un abreboca. Pero vea usted, Gonzalo, para que más o menos entrar en materia. Hemos agrupado adicionalmente los contratos y hemos establecido, por ejemplo, hemos ido agrupando lo que es compra de activos, lo que es el terreno, ¿no? Lo que son los estudios, lo que es la fiscalización, lo que es pago de licencias, lo que es honorarios profesionales. Y lógicamente, agrupando esa cantidad, pues realmente se nos da escalofrío. Y escalofrío el ver cómo realmente hemos gastado una cantidad tan grande para efectos y en un terreno en donde el INOCAR, que es de la Marina, con anticipación estableció que no era el sitio oportuno. Que esto también es importante. Yeah. ¿Por qué? Si ustedes piensan, recuerden que al frente del mar, en el mar, al frente donde está el terreno que era para la refinería, y digo que era, porque eso es realmente un elefante blanco. ¿Ustedes acaso no saben que arriendan las lanchitas y van a ver parir o la reproducción de las ballenas jorobadas? ¿Acaso no saben que un poquito más abajo está la isla de La Plata, que realmente es un desprendimiento de lo que son las islas de Galápagos en cuanto a lo que es la riqueza ictiológica? En definitiva, la Marina se opuso originalmente, más bien dicho, con su estudio del INOCAR, diciendo que por problemas de tipo ambiental no se podía dar ese permiso. Pero aparte de eso, también hace relación a temas como lo que es la parte geológica, la parte social, que la señora Aguiñaga, en ese entonces, ministra de Ambiente, hizo caso omiso y emitió la licencia ambiental para que puedan construir en este terrenito de $120,000, que lógicamente se multiplica en 50 veces su precio una vez que se firma el contrato. ¿Cuál es el sustento para considerar, perdone la repregunta, digamos? No es tan repregunta, más bien una interrogante que nos haga comprobar
si es posible mentalmente, ¿por qué es que crece el precio por 50? Por 50. Si es $10, ¿creció a cuánto? Creció a 50 porque días antes se suscribe ya un contrato, un compromiso de compra-venta. Pues. Aquí le tengo el documento, o sea, no nos estamos inventando. Habiendo eso, lógicamente el propietario que pagaba $127 de impuesto al año, pues es evidente de que le golpean la puerta al jefe de avalúos y catastros, porque aparentemente tampoco lo conocieron los concejales. Este es un documento, por eso digo, es milagroso. Aparece 4 días después un reavalúo de $1 por cada metro cuadrado, y eso sirve para que se firme el documento final, lo que es el acta. ¿Quién hace esa gestión que ustedes conozcan o hayan establecido? Bueno, aquí usted ve, tenemos la documentación, porque no estamos hablando de memoria. Aquí hay los participantes, tanto el comprador como el vendedor. Y lógicamente que hay intereses bastante grandes. Porque ustedes dirán, $6 millones, pues es una tontería dentro de los 120,000. Alguna vez Fernando nos dijo, en definitiva, es una cantidad muy chica, métanse a estudiar lo más grande. Pero hay que comenzar por algo, pues. Teníamos primero que recuperar los 241 contratos, para efectos de primero ir agrupándoles. Saber a quién pagaron los estudios, cuánta plata se quedó en el Ecuador de los 1.200 millones de dólares, que esto también es importante, pues. Cuando hablamos que somos nacionalistas y que decimos defendemos la industria nacional, a las empresas nacionales, y vemos que alrededor del 72% de todo este valor se fue afuera. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Son compañías... A través de empresas, de compañías se fue para afuera. Compañías que, ya vamos a conversar después de eso, compañías que se repiten la adjudicación a dedo, y que se repiten en contratos no solamente en la refinería del Pacífico, sino también en la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo ve usted la historia? Señor Fernando Villavicencio, muy buenos días. Una historia triste. Bueno, 8 años después, recuerdo, Alfredo Pino Argote me entrevistó hace 8 años en Ecuavisa, y fui de los primeros que se opuso a este proyecto por considerarlo un atentado a la racionalidad. Construir una refinería es un proyecto estratégico en cualquier parte del mundo, pero no se construye una refinería cuando tiene primero el financiamiento, cuando tiene estudios económicos que sostengan ese proyecto, es decir, el Ecuador petrolero. Estamos hablando de la refinería del Pacífico. ¿Y cuál fue más novelero, el presidente Chávez o nuestro jefe de Estado? Vea, yo advertí en ese entonces, hace 8 años, que el proyecto de refinería del Pacífico en el puerto estratégico de Manabí, en el Aromo, estaba dirigido a beneficiar un acuerdo del expresidente fallecido Hugo Chávez Frías y el Imperio Asiático y China. El objetivo era clarísimo: procesar el petróleo de la faja del Orinoco, un petróleo pesado de Venezuela, en esta refinería, y los combustibles y los derivados transportarlos a China en grandes buques. ¿Y por qué? Porque solo en el puerto de Manta pueden llegar buques de 2 millones de barriles, que ahí sí transportar el combustible a China es rentable, no así en buques Panamax de 360,000 barriles. Y también advertí en aquella época que construir una refinería de 300,000 barriles diarios para procesar 300,000 barriles diarios en un país que no tiene ya reservas de petróleo suficientes, ni siquiera lo va a tener para sus 3 refinerías, era también un proyecto sobredimensionado. Y miren aquí, yo saludo el trabajo de la comisión, lo que está haciendo Jorge, mi abogado Ramiro Román, y destacados ecuatorianos de la comisión. Se le hincha la camisa el momento que... Sí, me ha defendido. Bueno, sí, se me hincha todo. Pero bueno, es saludar este proceso que va de paso en paso y que tiene que llegar al gran salto para determinar que aquí hubo una acción deliberada, política y legal del gobierno del presidente Rafael Correa y de la Fuerza Naval. Aquí hay que decir sin tener miedo, ¿sí? Aquí hay que hablar en este país sin miedo.
¿Quién era el líder Los de la autores, Fuerza Naval? Primero, ¿quién decretó un estado de excepción, Ujú. de emergencia en ese entonces, en la industria petrolera? Fue Rafael Vicente Correa Delgado, el año 2007, octubre-noviembre de 2007, y puso a la Marina, violando la Constitución y la ley, a manejar la principal industria de este país, que es la industria petrolera. Y dentro de ese decreto, y 16 decretos más que fueron suscritos por Rafael Correa, está el decreto que permite primero la creación de una empresa de economía mixta, Refinería del Pacífico, y luego la construcción del proyecto petroquímico. O no se olviden de esta llegaban a palabra, esa escala. Claro. petroquímico de la Refinería del Pacífico. Y el estudio, Gonzalo, porque aquí hay que caerse para atrás, el estudio y los estudios que hizo el Ministerio de Hidrocarburos de esa época, de 2007-2008, señalaba que el costo de la refinería del año 2007 era de 4.700 millones de dólares. Aquí nos estamos asustando, y yo me asusto de haber pagado 50 veces más por un terreno, pero por Dios, peguémonos un tiro en ayunas. Claro. Cuando sepamos que el costo de la refinería del 2007 era 4.700 millones. Y el de los terrenos. Y pueden, por favor, ingresen a Focus Ecuador, y tengo 2 reportajes impresionantes sobre Refinería del Pacífico, y también a Plan B, el 2013, escribió un amplio reportaje. Ahí están los documentos de respaldos. Ahora estamos hablando de un precio aproximado, de un costo aproximado. Nos de están pidiendo que repita ¿cómo es el? www. No. Focus Ecuador. Focus, sí, Focus. pero la fecha. De hace 2 No, meses. de cuando ustedes ya se 2007, ocuparon de esta temática. 2007, el Ministerio de Industrias, en ese entonces, ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, en un estudio se establece que el precio de la refinería a esa fecha era de 4.700 millones de dólares. 5.000 ya. Sí, Y ahora terreno, estamos hablando de 12.800 y hasta posiblemente 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares Ya. para construir este proyecto petroquímico. Que de Recordemos petroquímica las no tiene palabras del presidente Chávez en esa fecha. Con el favor de Dios, dice mi madre siempre, yo lo repito, aquí estaremos. Correa, me imagino que tú serás presidente todavía dentro de 5 años, ¿no? 5 años, Dios mediante, estaremos aquí inaugurando, y están invitados todos, aunque el que invita es el presidente Correa, para inaugurar tremenda refinería que va a refinar 300.000 barriles diarios de petróleo ecuatoriano, del petróleo Napo. Las reservas de Ecuador son grandes, solo que aquí, no había inversiones, esto estaba en manos privadas. Esto es un proyecto muy importante, estratégico. Esta refinería forma parte de un conjunto, de un sistema que estamos creando en alianza con distintos países. Si allá está el Pacífico, eso significa que el norte está hacia allá, ¿verdad? Bueno, a unos 1.500 kilómetros, estimo yo viendo el mapa, estamos construyendo otra refinería del mismo tamaño que la que aquí vamos a construir, allá en las costas del Pacífico de Nicaragua. Exa FM. ¿Qué es lo que realmente quería o aspiraba el presidente de Venezuela de ese entonces? Y él lo dice clarito, Fernando. el proyecto geoestratégico, Sí. el control de la energía como parte del control político en la región. Él dice, allá a 4.000 kilómetros estamos construyendo la refinería en Brasil, en Pernambuco. ¿Y sabe lo que pasó en Pernambuco, en Brasil? El expresidente Hugo Chávez, le convenció a Luis Ignacio Lula da Silva de construir juntos con Petrobras, igualito que aquí, Petroecuador y PDVSA, una gran refinería en Pernambuco. ¿Y sabe con qué petróleo? Le dijo, yo te voy a llevar, chico, el petróleo de Venezuela, de la faja del Orinoco. Claro. Una gota del barril del petróleo de la faja del Orinoco ha llegado. ¿Saben cuánto firmaron el año 2006, 2005 el acuerdo con PDVSA y Petrobras para construir en Pernambuco la refinería? 2.400 millones. ¿Sabe cuánto acabó costando el 2015?
$20,000 millones. Es una refinería inservible. Por eso están presos, 300,000. Por eso están presos las principales autoridades de Petrobras y de Odebrecht en Brasil. Pero le convencieron al presidente, o el presidente les convenció al presidente venezolano, me refiero al presidente Correa, pero por Sacha. Es decir, a nosotros nos dijo, También en parte. sí, nosotros vamos y tenemos nuestro propio petróleo para la refinería del Pacífico, ubicado o denominado Sacha. Pero lo Es peor, pesadito, pero para eso es que vamos a hacer Es pesadito. el petróleo. no, el de Sacha no. El petróleo de Sacha es livianito. El de Ayacucho, de la faja, de los pesadito. Pero lo más importante de aquí, Eso es mezcla. para cerrar este primer Mezcla círculo, para hacer casas, ¿no? este primer círculo, es que luego de que habló ahí en el Aromo, lo que acabamos de escuchar a Hugo Chávez, la empresa de economía mixta, Jorge, Ramiro, Gonzalo, la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico se constituye recién en julio del año 2008. Pero cáiganse, ecuatorianos, y por eso tendrán que responder ante la justicia. En octubre del año 2007 y en diciembre del año 2008, y están los documentos en Focus, PDVSA de Venezuela ya decide por su cuenta y riesgo contratar los estudios para la construcción de la refinería del Pacífico con la firma coreana SK y con la firma KBC. Es decir, violando la soberanía, como si aquí en el Ecuador no tuviésemos profesionales y capacidad soberana de definir, PDVSA nos dio contratando con SK y KBC los diseños de la refinería del Pacífico. Y fueron ellos, Gonzalo, como consta en ese documento que tengo y está en Focus, quienes deciden que la refinería tiene que hacerse en el Aromo, cuando efectivamente, como ha dicho Jorge Rodríguez, el informe del INOCAR del año 2007 señalaba como uno de los sitios más riesgosos y menos recomendables construir la refinería del Pacífico en el Aromo. Es decir, aquí vino el presidente Chávez, hizo lo que le dio definió con qué empresas construir la refinería, los estudios, y ¿sabe qué? Para esa fecha, el dueño, la principal autoridad y propietario de la compañía SK de Corea, estaba siendo procesado por una estafa de $1,200 millones en Corea. Es decir, ni siquiera entraron al Google para ver quién es esta empresa, qué es esta empresa. El estado de salud del presidente venezolano no conspiró para que no haya tenido éxito el cronograma que él fijó, sería la pregunta obligada que hay que formularle a usted. No creo. Creo que el estado de salud del presidente le ayudó. Porque este rato estuviese realmente contra la pared legalmente en Venezuela, después de todo lo que ha hecho. Mira, la refinería, el supremo sueño de Bolívar. Así se llama la refinería de Nicaragua, que él fue y puso la primera piedra, un adoquín con Daniel Ortega. ¿Sabe qué hay de la refinería del supremo sueño de Bolívar? Un adoquín. No hay refinería en Nicaragua. Hay unos tanques que por ahí construyeron, pero también Hugo Chávez fue y le engañó al pueblo nicaragüense. Es decir, engañó al pueblo brasilero, engañó al pueblo ecuatoriano y engañó al pueblo de Nicaragua. También quería construir un gasoducto hasta Argentina y tenía un acuerdo con los Kirchner. Es decir, el proyecto de Chávez, este gran sueño bolivariano era de tomarse el poder y manejar la energía en América Latina, y para ello tenía que construir 36 refinerías, era el proyecto de Chávez, 36 refinerías hasta en los países árabes, ese era su proyecto. Increíble, ¿no? Doctor Román, y luego la gente dirá, bueno, pues este era un macroproyecto del presidente venezolano. ¿Por qué nosotros nos insertamos en ese calendario o en ese cronograma o en esa aspiración novelera sin mayores sustentos del señor presidente Chávez? El tema es que pasó el tiempo, nos olvidamos ya del famoso y frustrado proyecto, ¿no es cierto?, de la refinería del Pacífico, que cada vez que venía un funcionario a los medios de comunicación, la primera pregunta, un
un funcionario energético, que le formulábamos es, oye, ¿y qué pasó de la refinería? Ya están a punto los chinos de aceptarnos. Van a prestar tal cantidad de dinero, pero nos están cuestionando esto y estamos arreglando esa situación y todo lo demás. Hasta que vino un anuncio más poderoso y dijo, en algunas sabatinas estábamos tratando de buscar porque quiero hacer la historia de toda de esta refinería, por lo menos donde no puedan negar lo que dijeron, lo que mintieron, lo que aspiraron, poniéndole esto como también importante. El presidente Correa puede haber sido un soñador, aspiró a tener ese complejo para bien del país y para rescatar todos los crudos habidos y por haber de territorio ecuatoriano y procesarlos ahí y llegar a la petroquímica. Bueno, todo el mundo ha soñado en aquello, desde la época estaba recordando ese hecho, desde la época del expresidente Rodríguez Lara, que estuvo en la ceremonia de adhesión ciudadana a este gran compatriota y paisano imbaureño, que ahorita está fuera del territorio ecuatoriano. Entonces, doctor Román, ¿qué es lo que motivó? Ahí sí ya viene la parte labrada. Quisieron ganarse la plata con esto de la refinería del Pacífico. Bueno, pues hagamos por lo menos la cancha. Se van a interesar desde el exterior. Pero claro, cuando nos hicieron ver las primeras imágenes parecía un escenario para unos 20 estadios de fútbol o algo superior a aquello. Planito todo, con calles, faltaba solamente la luz, como que iban a urbanizar, digamos. Esa era la foto que nos exhibía. Y después vemos la cantidad de plata que se han gastado allí. Y ahora, ¿quién nos responde? ¿Y el presidente qué dice? Esa es la parte de la historia que le encomendamos, porque ya se nos fue el reloj. Claro. Bueno, Gonzalo. Ramiro Román. Yo siempre pretendo hablar de leyes. Yo siempre pretendo mantener una posición jurídica en todo momento. Pero mire, Gonzalo, ¿qué es lo que no debemos olvidar los ecuatorianos? Son personajes que aparecen en todos los momentos. Yo creo que en el derecho penal, por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo hay que tomar en cuenta a los responsables de todo esto, yo quiero dar hincapié en algo que es sumamente importante. Primero, siempre se habla que el presidente de la República es el presidente del directorio de Petroecuador. Esa es la primera cosa que tenemos que no olvidarnos los ecuatorianos. La segunda cosa, que el segundo a bordo es el ministro de Energía. Claro. Y que aquí entonces, y siempre hemos tenido que recordar y tenemos que no olvidar los ecuatorianos, ahora es fiscal general de la Nación en determinados momentos. Después, como los marinos tuvieron a su cargo, como ya ha explicado Fernando, realmente esa posición de que entregó a la Armada Nacional la administración de lo primero que tenemos para vivir los ecuatorianos, que es el petróleo. Entonces... Y vinieron claro, hasta con barcos, creo, a las oficinas de Petroecuador. Era una cantidad de blancos que se ubicaron en todos los escritorios. Yo recuerdo porque ni siquiera nos recibían a los periodistas, nos dejaban abajo. Mire, y ahora ya digo esto porque está presentada la denuncia. La denuncia es pública y por obvias razones, toda persona, todo periodista, todo ciudadano puede ir a la Corte Nacional, puede ir a la Fiscalía a pedir una copia porque las denuncias son públicas. Y si la Comisión Anticorrupción también les puede proporcionar una copia, pues estamos dispuestos a hacerlo. Mire, lo que sí quiero dejar claro es que cuando se habla de contratos, hay algo que es muy necesario tomar en consideración. Pero ya casi usted nos dijo, el principal responsable, doctor, usted es un hombre de leyes. Sí.
el principal responsable es el presidente de Petroecuador. No hay dónde darse la vuelta. ¿O no es así? Por supuesto, porque esa es la conformación que tiene la estructura administrativamente dentro del manejo de todo ¿No esto. puede el presidente de Petroecuador lavarse las manos? Por supuesto, oye, en ese No, le sentido, pregunto. yo lo que no, veo no, es que no. varias personas que han ocupado ese cargo, la primera cosa que ha pasado es de que han terminado echados del cargo o en su defecto han tenido que ir explicando por qué hacen tantas cosas que no debieron haber realizado. Pero quiero llegar a esto porque Fernando no dijo el nombre. Mire, cuando se defendía y se defiende a Fernando Villavicencio respecto a algún tema que él escribió y que le continuaron, se continuó procesos, que ahora veo que están hasta multando al ex fiscal general de la Nación, al subrogante, a los ministros de la Corte Nacional, que se llama el caso del Palo Azul, también aparecían los mismos personajes. Y claro, por obvias razones, en este caso de la refinería del Pacífico, ¿a cuál personaje se refiere? Aparece el señor contraalmirante Luis Jaramillo Arias, que emite justamente la resolución de emergencia para la contratación de los servicios de consultoría relacionados justamente al estudio de la línea de base ambiental dentro de la refinería. Y claro, si nosotros nos recordamos por qué hay tanto interés de declarar, o había tanto interés de declarar la nulidad del caso del Palo Azul, es porque también el mismo señor Luis Jaramillo, entre otros, estaba dentro de este tipo de cosas. Quiero dejar claro algo que es muy importante. En este país todo se hace por emergencia. No solamente, vea, voy a decir esto porque defiendo varios casos. No solamente los DRUF se declararon de emergencia, con el asesinato del general Jorge Gabela. Así es. Sino la refinería del Pacífico, pues. Hicieron directamente la conversación con la empresa coreana SK, que justamente su principal responsable estaba enjuiciado en Corea. ¿Y sabe quién hace la remoción de tierras o remueve las tierras en la refinería del Pacífico? ¿Quién? Es la Odebrecht. Cuyos responsables principales, dirigentes, están presos en Brasil. Y la fiscalización igual. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos ¿La utilizando... fiscalización se autocontrata a la Odebrecht también? No. Worley es- Personal. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se deja de lado al INOCAR, que se supone que es de la Armada. Pero un señor contraalmirante de la Armada resulta que dice, hago directamente un acercamiento a una empresa y justamente también hacen todo lo que tienen que hacer jurídicamente. Ahí aparece lo que decía Jorge, justamente en las contrataciones de efecto. Que aparezca otra persona que le dejaron para que administre después la refinería del Pacífico, eso es otra cosa. Pero directamente, y por eso la señora, el ministro Obitista Guiñaga, actual vicepresidenta, con toda la consideración a una dama ecuatoriana, solamente le quiero preguntar, ¿por qué el Ministerio del Ambiente no se opuso cuando se habló a través del INOCAR que eso era afectación directa al medio ambiente? ¿O no han leído el artículo 255, por ejemplo, del COIF? Y antes... Ella manipuló para que en el la Ministerio de Ambiente no hayan objeciones de carácter técnico. Mire, No, yo le pregunto el nada director más. de fiscalización de INOCAR establece, y estos saben. Entonces, cuando se habla cosas que se quiere callar, los abogados decimos, hay falacia. Cuando no se dice la verdad, se dice a medias la verdad, o se calla la verdad, pues. Porque sabían esto, y el acto de conocimiento se llama tipo subjetivo, y deben tener abogados que los asesoren en el tipo subjetivo con actos de conocimiento en acciones y omisiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice el fiscalizador? No se genera información suficiente y adecuada, la mayor parte de la información es de carácter secundario. El periodo de mediciones no cubre un ciclo de marea, tampoco presenta certificados de calificación de equipos, ni entrega todos los crudos o fiscalización, utiliza datos que corresponden a otro sector. No se analizan los procedimientos de cementación y erosión,
no se instalan sensores de medición de olas, presentó información correspondiente a Jaramicó y de la ciudad de Manta. No hay estudio de marea, no hay estudio sobre el fondo marino, no se indica la metodología aplicada ni justifica el establecimiento del muestreo. Presenta un levantamiento batimétrico del 5% del área solicitaria, no realiza un barrido completo del fondo marino. El estudio sobre el clima se realiza en base a información histórica, sin considerar escenarios de cambio climático ni modelos matemáticos. La consultora no contó con el personal técnico mínimo requerido para realizar el estudio. Los términos de referencia al estudio de morfología submarina a fin de conocer el relieve costero determinan los excesos de mar y estudio de presencia e influencia en la cordillera submarina. Disponen un análisis exhaustivo de las geoformas. ¿Por qué es importante esta partecita? Es muy importante porque el himno Carles va diciendo todo lo que tienen que hacer y por qué hay justamente la oposición. Por consiguiente, conclusión en el 2007. ¿Por qué hay oposición y de qué parte? No se considera favorable escoger este sector en vista de que si bien cubre el valor del calado, del buque del proyecto por su beril de 20 metros y muy cercano a la costa, su perfil costanero presenta acantilados, los mismos que impiden construir una terminal de graneles líquidos por su altura considerable y abrupta. Es decir, hasta no valía. Geológicamente no valía, no solamente en el ambiente, además que han topado los terrenos de una comunidad. ¿Y quién es el que engañó? ¿Cuál es la parte técnica, el contratista que engañó? ¿Quién estaba haciendo la factibilidad pues de esto y a la final sacó este informe? Porque bueno, ¿usted de dónde se saca este informe? Le van a preguntar, porque mire, doctor. Lo que pasa es de que siempre tenemos que nosotros basarnos en datos que son muy concluyentes. Por ejemplo, diagnósticos. Jorge lo está diciendo, diagnóstico técnico preliminar, áreas recomendadas para la construcción de la nueva refinería, INOCAR, 2007. Es clarísimo. Sí. Frente a ese sentido, nosotros tenemos que ir tomando en cuenta que vienen las repercusiones que se van dando posteriormente. Quiero dejar claro que mire, cuando se habla de un nuevo dueño del terreno, vea, yo me dedico a derecho penal, yo le dejo esto a los civilistas. Yeah. A nosotros en la Universidad Nacional, la Universidad del Pueblo, donde también se hizo algún asunto de posgrado que parece que no ha servido para muchos, porque ahora están diciendo que el rector de la Andina no sirve porque ha hecho posgrados en el Ecuador. Quiero invitarles a que vayan a entender que la lesión enorme se produce cuando se da, por supuesto, por el doble del precio del terreno, que el municipio de Montecristi dijo que era 121.000 dólares, y que tenía que darse el doble. Pero aquí dicen, no, son 6 millones. Yo quiero que los civilistas vengan a explicarles a los ciudadanos ecuatorianos y al país y a decirles falaces y mentirosos a todos los que están diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el fondo están gastando 6 millones, están pasándose sobre todo lo que establece el Código Civil y por obvias razones eso tiene que ver también con algún comentario en los amanes que están cobrando los millones que dicen que tienen que cobrar, porque utilizan diferentes discursos en cada caso. Ahora resulta que no ha habido lesión enorme y ahora los únicos responsables son los del municipio. Y yo quiero preguntar si tal vez hay algún concejal en ese municipio, algún representante de ese municipio, que también haga su defensa, porque les están tomando la pelota y pasando a su cancha. Claro. Y claro, que cuando se hacen denuncias públicas, que invitamos al señor fiscal general, que también fue ministro de Energía, Galo Chiriboga. mire, que ha presentado un escrito, porque ahora a las 9:30 supuestamente tenemos que ir a los de la Comisión Anticorrupción, a tratar el tema de Manduriacu, y en 6 renglones, la conjueza, porque ni siquiera los jueces están haciendo cargo de estos casos. No quieren. Están entrando los conjueces
resulta que dice, no por quieren haberse hacer reintegrado mis funciones, aboco conocimiento, presente indagación, agrese el escrito presentado por el doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, en el cual, atendiendo el petitorio de diferimiento de la audiencia señalada para el día 22 de febrero del 2016, es decir, hoy lunes, a las 9:45 y en virtud de que su solicitud se encuentra justificada en legal y debida forma, queda aceptada. El próximo señalamiento se le realizará oportunamente. Están haciendo diferimientos como hicieron en el caso de la Concordia el día viernes, que también estuve presente para defender a esos chicos universitarios, a una concejala y a un periodista del periódico La Hora, que a último momento, faltando 10 minutos de la audiencia, entró el fiscal muy simpáticamente y dijo, es que tengo que diferir esta audiencia. Los diferimientos de audiencia, ¿sabe qué pasa? Van con el plazo razonable en lo que significa la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aquí están jugando con el tiempo y con las cosas de los ecuatorianos. Mire, hacer una ampliación de tiempo, porque además yo tengo que preguntar al señor juez que dice esto, o señora jueza que dice esto, que me diga el artículo de lo oportunamente. ¿Cómo se llama la jueza? Pues? Vea, yo hasta aquí tengo que seguir verificando datos, porque aparecen jueces hasta el día anterior, después aparecen otros primando providencias, y aparecen otros en audiencias. Entonces hay que preguntar, sinceramente, ¿cuál es el artículo de lo oportunamente? Porque yo de lo que he visto y estudiado hasta aquí, en derecho, no existe el oportunamente en ningún artículo, pero sin embargo se dice, nos veremos después. ¿Por qué no dan la cara? Aquí lo que tienen que hacer es investigar. El señor fiscal general de la Nación, ahora que le hemos presentado la denuncia también por el refinería del Pacífico, y que usted ve, Gonzalo, nosotros no estamos hablando de memoria. Yo quiero dejar claro a los ciudadanos ecuatorianos, a las ciudadanas ecuatorianas, y a todas las personas que viven en este país, y extranjeros que están legalmente aquí, que también tienen que ver con nosotros, que se tomen en cuenta que lo que hace la Comisión Anticorrupción es entregar una noticia a crímenes que tiene que ser investigada, y que cuando las autoridades no tienen la capacidad de hacer una extensión concreta, se dan dilatorias en las cosas y no comparecen a las audiencias. ¿Qué estamos haciendo en este país? ¿Llevando la impunidad? Claro, pues. La impunidad trae consigo justamente que los pueblos vivan totalmente dentro de la falacia y dentro del silencio y de la amnesia. Creo sinceramente, vea, Gonzalo, discúlpeme que hacía a veces un tanto frontal. Yo agradezco realmente a veces hablar de ciertas situaciones. ¿Cómo van a topar a una comuna en Manabí? Mire, nosotros estamos tras de una información que parece que incluso en un señor juez, porque en el periódico El Universo apareció esto. Claro que dice empresa corrupta, pero tenemos esa información pública del periódico El Universo, ¿de qué estamos que dice hablando? justamente que los terrenos estos que aparecen en manos de un señor Carlos González Artigas Díaz, el 8 de enero del 2007, cuyo hijo hace el contrato con el señor Romero, que ya no aparece el señor Luis Jaramillo. En todo caso, la parte fundamental es de que el de Blanco no aparece. Son terrenos, porque además el programa 360, de lo que recuerdo, hace poco tiempo, en la anterior semana, aparece hablando de la refinería del Pacífico y entrevista a una de las dirigentes de esa comunidad, pues. Y dice, vea, esta es nuestra tierra, ¿cómo así? Y le demanda. En nombre de otras personas, sí. Entonces parece que nosotros entregamos esta información también a la Fiscalía para que investigue. Sí. Porque, ¿qué grave sería? Sí. Y que esa tierra sea de otras personas, de una comunidad, que se esté afectando el medio ambiente, que no haya ni siquiera geológicamente un lugar estratégico, y que todavía, vea, Gonzalo, yo a veces cuando leo los documentos, aparte de darme indignación como ecuatoriano y como abogado, digo, han comprado la mitad, pues. Han comprado en terreno solo la mitad este señor Carlos González Artigas Díaz. Y claro, por obvia razón les faltan 1.700 más, porque tenemos que, el proyecto no es solamente de 1.500 hectáreas, sino son como de 3.000, entonces está faltando 1.300 hectáreas más de compra. ¿Y a quién van a comprar y qué van a hacer? Pues van a seguir en el mismo problema, y vamos a seguir haciendo pagos 5 veces más de tierra. Entonces yo creo que independientemente que haya venido el señor presidente
Hugo Chávez, independientemente que hayan hecho la primera piedra o puesto la primera piedra con el presidente Rafael Correa. Aquí están las mismas personas, porque la refinería de Esmeraldas también tiene otra historia, y si nosotros vamos haciendo historias, aparecen los mismos Actores. y los mismos, y cuando investigan son los mismos. Entonces, por eso, ¿qué trae? Primero, pedir El archivo. archivos, pero antes de los archivos, pedir que se difieran las audiencias, quemar tiempo. Lo que tienen que dar es explicaciones de por qué gastaron tanto dinero, por qué hicieron sobreprecios, por qué hicieron tantas cosas a los ecuatorianos. Es lo único que queremos en la Comisión Anticorrupción. Nada más. Ustedes me permiten este resumen. Anticorrupción dice que gobierno pagó 50 veces valor catastral por los terrenos del Aromo. La Comisión Anticorrupción, encabezada por el jurista Julio César Trujillo, a su turno, ha denunciado ante el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, que el terreno sobre el que se inició la construcción de la refinería del Pacífico, ubicado en la zona del Aromo, cerca de Manta, fue adquirido, atención, en $6.7 millones, $6.700.000, en diciembre del 2009, cuando el avalúo catastral de terreno era de $121.275. Estamos hablando de prácticamente 7 millones versus $121.000. Ahí están las 50 veces del valor catastral. La comisión pidió que se investigue al entonces ministra de Ambiente Marcela Aguinaga, al exalcalde de Montecristi, Washington Arteaga, al entonces presidente del directorio de la refinería del Pacífico contra el almirante Luis Jaramillo, y al exgerente de la refinería, Carlos Proaño. En los terrenos se realizaron obras civiles a un costo superior a los $1.200 millones. En esos terrenos, en que se ganaron cualquier cantidad de plata, entre 7 millones y $121.000. En esos terrenos se gastan adicionalmente $1.200 millones. La constructora brasileña Norberto Odebrecht tiene 2 contratos por 500 millones, cada uno debe ser. Entre los dos. La construcción de la refinería se encuentra paralizada. En la tarde, la exministra de Ambiente Marcela Aguinaga, actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional, esto es del día en que difundió un Twitter, que el Ministerio de Ambiente no intervino en la transacción. Ella niega rotundamente. Ni en el establecimiento de un rubro a pagarse por la propiedad, ni en la adjudicación de contratos relacionados a esta refinería. El exgerente de la refinería del Pacífico, Carlos Proaño, citado por el sitio El Comercio, ha respondido que él fue posesionado el 18 de enero del 2010, semanas después de que se adquiriera el terreno. Ha añadido que pese a que PDVSA tenía en su presupuesto un monto de 13 millones para comprar el terreno, el contraalmirante Jaramillo negoció para que este monto se redujera a la mitad. Y todo esto está en impunidad. ¿Y qué más hacemos, señor presidente de la comisión? Vea, lastimosamente, la Comisión Anticorrupción, esto es importante también que anotemos, y que parte lo ha dicho muy bien Ramiro Román, es que hemos presentado ya 3 denuncias como solicitaba el presidente de la República en todas sus alocuciones. Hemos presentado con la documentación correspondiente. El primer tema relacionado con la hidroeléctrica Manduriaco, el segundo con las placas para los vehículos que compra la ANT. Por cada $7 de pago, 5 se llevan al bolsillo, y eso lo estamos diciendo claramente. Y este tercero que tiene relación con el tema de la refinería del Pacífico. Pero en la primera, en donde tenía que ver con la hidroeléctrica,
pedíamos que se haga una serie de acciones previas a la investigación. La primera de ellas que decíamos es, permítanos que con los periodistas nos acompañemos, vamos a hacer una inspección visual de qué es lo que le está pasando a la hidroeléctrica Manduriaco. Pedimos la comparecencia de todos los funcionarios que habían intervenido en la construcción. Pedimos cerca de 17 acciones que tenía que tomar el fiscal. Sin embargo, nos enteramos por terceras personas la semana pasada de que se había enviado a la Corte Nacional pidiendo el archivo de nuestra denuncia. Porque dice, el señor Contralor no establece responsabilidades en contra de aquellos funcionarios que está apuntando. Pero escúcheme esto, Gonzalo. Él dice que solamente les provee de insumos. Y que el resto es que no es así. Pues hablemos las cosas que son mentira. Porque cuando es un funcionario, por ejemplo, un director financiero, porque no cumplió la norma 7, le ponen 7 salarios mínimos vitales de multa. En definitiva, los informes de Contraloría son punitivos cuando se mira de la cintura para abajo, porque es solamente para los choferes, para las secretarias o para las gentes de segundo orden, pero nunca se determinan responsabilidades para los de arriba. Claro, dicen, hay esta violación a la ley, pero dicen, para la próxima, por favor, no cometan esos errores. Vea usted esa doble moral que se lleva incluso en los informes. Entonces formaron esa coraza inmensa alrededor del tema, para efectos de evitar justamente de que se pueda perseguir el mal manejo de los fondos públicos. Fernando Villavicencio, cortito. Yo siempre digo que en el tema de Refinería del Pacífico, ellos compraron el vestido antes de tener novia, el vestido de novia. Y ahora no saben qué hacer. Para casarse primero hay que tener novia y luego comprar el vestido a la medida de la novia. Ellos definieron hacer una Refinería del Pacífico para 300,000. Quiero denunciar al país que aquí no hay petroquímica, es decir, es un cuentazo lo del cambio de la matriz productiva. En los estudios de Worley Parsons no hay. Y SK, que yo los tengo completos, el original. Ellos dicen, el original además, ¿sí? Ellos dicen textualmente que no hay petroquímica, señor vicepresidente Jorge Glass. Es un cuento con mayúscula lo del cambio de la matriz productiva. ¿Y por qué le dice al señor vicepresidente? El señor Jorge Glass es el responsable técnico y económico. Quiero también denunciar, y tengo los documentos calientitos de hace 2 meses, bueno, están enfriándose. En la última visita, que no será la última, de Jorge Glass y su equipo, en esa visita creo que le robaron el celular al canciller en un mall de Beijing. Ellos se reunieron con Sinomach, Sinosur y el banco, el ICBC, para buscar el financiamiento para la Refinería del Pacífico. Y esto es importantísimo. La respuesta del ICBC, que es el Banco Industrial y Comercial de China, fue: verán, señores de Ecuador, nosotros no vamos a financiar, no vamos a ser el tercer socio. Esta diferencia es clave. Nosotros no vamos a ser el tercer socio junto a PDVSA y Petroecuador. No. Si quieren, nosotros les prestamos la plata. Ustedes verán cómo nos pagan. Mejor dicho, ellos sí saben cómo les vamos a pagar. Y lo otro, que el país debe estar claro. Y Gonzalo, invítenos para hablar de las decenas de contratos, porque ahí están con nombres y apellidos. Mire, la ex subsecretaria de decenas de contratos, dice. Decenas de contratos. Centenares, bueno, sí, más de 200. Okay. La ex subsecretaria de Hidrocarburos, Ivonne Favara, y su marido, Marcos Guayasamín, propietarios de la empresa Ejal, ellos manejaron contratos y manejan contratos en Refinería del Pacífico y en Refinería Esmeralda. Eso lo dice usted. No, ahí están los contratos. Lo prueba usted. Los contratos, aquí están los contratos, yo los tengo. Usted tiene los contratos. Por supuesto. Gracias, caballeros. Usted, Gonzalo. Señoras y señores, nosotros hemos informado. Ustedes son los que deciden.